Buenas tardes, hermana, Dios te bendiga, bienvenida a tu programa Tabita Levántate. Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión y espero que ya estés lista y con deseos de recibir la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas en esta tarde. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para empezar nuestra enseñanza de hoy. Amén. Padre Santo, Señor, en esta hora, mi Dios, te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos nuevamente, Señor. Y Dios, ponemos todo en tus manos, Señor, Padre Celestial, aún nuestras cargas, Señor, Padre, las ponemos en tus manos, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en cada una de nosotras, Padre Celestial, pero nosotras confiamos en ti, que tú harás, Señor, Padre Celestial, mi Dios, porque tú nos das mucho más de lo que te pedimos, Señor, Padre Santo. Mi Dios, hay cosas que aún para nosotras son imposibles de hacer, Padre Celestial, mi Dios, pero para ti no hay nada imposible, Señor Padre Santo. Te pedimos que tú seas, Señor, obrando, Señor, conforme a la necesidad de cada una, Señor, de las mujeres que hoy escuchan, Señor Padre bendito, mi Dios, que hoy, Señor Padre Celestial, mi Dios, han dejado todo, Señor, para, mi Dios, recibir la enseñanza que tú tienes, Señor, para nuestras vidas, Señor, en esta tarde, Padre. Yo te pido que tú seas bendiciendo sus vidas, tú seas bendiciendo sus familias, sus hogares, Señor Padre Celestial. Si alguien está enfermo, Padre, ten misericordia, Padre Celestial, y mi Dios, tú seas sanándole, Padre Celestial. Si alguno está debilitado, Señor, si alguno, Padre, está desanimado, tú seas fortaleciéndole, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, mi Dios. Te damos gracias en esta hora, Padre, y bendito Dios, a ti sea toda la honra y la gloria, Señor Jesucristo. Amén. Pues hermanas, vamos a empezar nuestra enseñanza de hoy y el tema se llama Mujeres con problemas de sujeción. Vamos a ver por qué nos cuesta tanto trabajo sujetarnos, por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer. Amén. ¿Qué problemas hay detrás de todo esto en nosotras que nos impide muchas veces obedecer aún en casa? Amén. Y vamos a leer primeramente Romanos 13, 1 y 2, y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, vemos aquí que es un mandato de Dios el someternos a toda persona, a toda autoridad superior, ¿sí? Y vamos a ver qué es la sujeción. Primeramente, la sujeción es un principio, ¿sí? Es un mandamiento, es algo que el Señor nos está ordenando, como leímos aquí en Romanos 13, 1 y 2. Es un principio que el Señor nos da, y muchas violamos este principio de autoridad, y vamos a ver cuáles son esas posibles causas en nuestra vida. También la sujeción significa, la sujeción es la obediencia a todo lo que emana de la autoridad sin tener en cuenta si está en desacuerdo a principios bíblicos, morales o civiles. Sujeción implica un reconocimiento de autoridad, sabiduría y legalidad de los requerimientos, tanto bíblicos como de acuerdo a las leyes de la nación en que el cristiano vive. Amén. Y vamos a ver también la palabra sometimiento: ponerse bajo la autoridad o dominio de una persona, una comunidad o un estado por la fuerza o por las armas. Porque leímos aquí en Romanos 13, 1 y 2 dice someterse. Y aunque someterse y sujetarse podríamos decir que es lo mismo, son dos cosas diferentes, ¿sí? Pero que nos llevan a un mismo fin, que es la obediencia. Entonces, vimos que la sujeción es la obediencia a todo lo que emana de la autoridad, y el sometimiento es ponerse bajo la autoridad o dominio de una persona, una comunidad o un estado por la fuerza o por las armas, ¿sí? Entonces, la sujeción es cuando yo
obedezco una orden que se me está dando, obedezco mi autoridad, porque yo he entendido que es un principio, que es un mandato de Dios. Entonces yo me sujeto por eso. ¿Por qué? Porque ahora he entendido que es un mandamiento de Dios, que es un principio. Y en cuanto al sometimiento es diferente, porque entonces yo ahí estoy obedeciendo una orden, o estoy obedeciendo una autoridad, pero no porque yo lo reconozca como mi autoridad, no porque yo quiera, no porque lo haga yo con gusto, sino que yo me estoy sometiendo a la fuerza. Y eso podemos poner un ejemplo en el trabajo. En el trabajo uno obedece órdenes, se somete a una autoridad. ¿Por qué? Porque sé que si no lo hago me puede costar el trabajo. Porque si yo no obedezco, a lo mejor podemos poner alguna orden que me da la policía, si no lo hago, me puede costar una sanción. Entonces yo me someto por eso, para no tener problemas. Entonces aquí nos dice en Romanos, sométase toda persona a la autoridad. Y en unas partes el Señor nos dice, sujétense. Entonces, te digo, hay cosas que pasan a nuestro alrededor y en la cual debemos de obedecer o de sujetarnos o de someternos, pero son dos cosas diferentes, dos acciones diferentes. Una que lo hago por reconocimiento y otra que lo hago por fuerza. Y recordemos que el Señor no quiere nada a fuerza. Él quiere que todo lo que hagamos, obedezcamos su palabra, sus mandamientos, por amor, aún nuestras autoridades que están puestas. Porque dice que toda autoridad superior ha sido establecida por Dios. Entonces nosotros debemos de obedecer nuestras autoridades, ya sea las autoridades dentro de casa, amén, porque dice la persona en sujeción reconoce a la autoridad delegada, y esto es a la autoridad en casa, ya sea a los padres o el esposo. Y esto nos habla Efesios 6:1, la obediencia a los padres, y en primera de Pedro 3:1, la obediencia de la esposa a su esposo. También tenemos autoridades, por ejemplo, los jóvenes que van a la escuela, sus maestros, en el trabajo, los jefes, y aún la palabra en Efesios 6:5 habla de esto, que debemos de sujetarnos, bueno, a las personas que trabajan, aún a sus jefes, a su autoridad delegada dentro de una empresa, una fábrica, una tienda, donde él esté. Siempre habrá alguien que esté sobre nosotros y es una autoridad y debemos de respetarla y de obedecerla. Aún dentro de la iglesia, también ahí el Señor ha puesto autoridad, primeramente nuestro pastor, y el pastor delega autoridades dentro de la iglesia que también debe uno de respetarlas y debe uno de obedecer. Las autoridades que están puestas a uno están siendo delegadas por el pastor dentro de una iglesia. Y como te decía, también están las civiles. Está el presidente, la policía, el ejército. Y también debemos de sujetarnos a ellos. La sujeción también, como te decía, es un respeto. La sujeción es un respeto. Y eso se nota en nosotros, si realmente nos sujetamos de corazón, se va a notar en nuestras actitudes. En nuestra actitud se va a notar de qué manera estamos obedeciendo una orden
que se nos está dando en nuestras actitudes, en nuestra forma de comportarnos. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas? ¿Por qué como nosotras como mujeres nos cuesta? Yo digo mujeres porque pues esa transmisión pues es para mujeres. Entonces, ¿por qué las mujeres? Eso también hay problemas en el hombre, no nomás en la mujer, pero en este momento pues me refiero a las mujeres. ¿Por qué como mujeres nos cuesta tanto sujetarnos a la autoridad? ¿Qué problemas pasaron para que yo no me pueda sujetar a nadie o a una autoridad? Y las causas pueden ser muchas, hermana, y hay que ir identificando cuáles pueden ser esas posibles causas. Porque aun cuando no nos sujetamos, no obedecemos, nos acarreamos problemas en donde nos movamos, ya sea, como te decía, en la iglesia, en la misma casa con los padres, en nuestra casa con el esposo, los jóvenes en la escuela y aún como cristianos en la iglesia. Nos cuesta trabajo, nos dan una orden y la ignoramos, nos dicen haga algo y no lo hacemos. Amén. Entonces, hay que ver qué fue la causa, qué fue lo que provocó esto, o por qué no se nos da el obedecer. Y esto, la primera causa de este problema de no poderte sujetar, es porque a lo mejor en alguna etapa de tu vida sufriste de abuso de autoridad, ya sea dentro de tu casa, ya sea en la escuela, en el trabajo o aún en la iglesia. Hay pastores que son muy duros, muy autoritarios en su forma de tratar, en su forma de hablar o en su forma de mandar. No se dan cuenta que lastiman, que ofenden. Entonces hay que identificar cuál es el problema. Como te decía, si sufriste de abuso de autoridad dentro de tu casa, que tuviste un papá muy controlador, un papá muy autoritario, y eso te provocó problemas, que tú obedecías para que no te regañaran, para que no te pegaran, no te castigaran, y por eso obedecías, pero tú creciste con ese resentimiento. Ya desde pequeña o en la etapa que haya sido, tú ya creciste con daño en tu corazón. Ya viste una autoridad, tuviste ya una idea de una autoridad abusiva y que te causó problemas. Ya en tu edad ya adulta o si fue en tu niñez, a lo mejor ya de adolescente, ya de jovencito, y que ya cuando pudiste defenderte, pues cómo manifestabas tú el ya no estar de acuerdo, cuando te daban una orden, con rebeldía, contestando, siendo grosero. ¿Pero por qué? Porque hubo problemas en alguna etapa, en alguna área. Y hay que identificar, porque esto provoca problemas. Provoca problemas. Si fue en tu niñez, aún vives con tus papás, problemas con los papás. Porque ya no te dejas, porque te dicen algo y estás a la defensiva. Porque te mandan a hacer algo y ¿por qué lo voy a hacer yo? Que lo haga fulano, que lo haga el otro. ¿Pero por qué? Porque ya hubo un daño. Y ahora te es difícil sujetarte, es difícil obedecer.
o bien como vimos también, te sometes. ¿Para qué? Para que no haya golpes, para que no haya regaños, para que no te, a lo mejor, para que no te prohíban salir o ir a alguna parte, o para tener simplemente contentos a tus papás. Pero ¿de qué sirve? Si la forma en que lo estás haciendo no es agradable delante de Dios y tampoco es agradable para ti, te causa problemas, aunque te lo calles. Entonces te digo, hay que identificar qué es lo que pasa. Eso es en cuanto a un padre, en cuanto a un padre autoritario que provocó un daño en ti. Y eso lo vemos mucho también en ministración, lo vemos mucho en la iglesia, en el comportamiento de los jóvenes, que muchas veces se les dice algo y no lo hacen. Se les dice algo y nada más se te quedan viendo, pero es una mirada retante. O sea, ellos mismos te retan en su actitud. Y podemos ver ahí que traen un problema. Entonces vamos a ir identificando el por qué nos cuesta trabajo sujetarnos, el por qué nos cuesta trabajo obedecer. Y esto aún se manifiesta también no solo en el papá o en el esposo, en algún familiar, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, sino también ante Dios. El también ignorar su palabra, el ignorar sus mandamientos, el no obedecer su palabra, también en eso se manifiesta. ¿Por qué? Porque de niño fuiste muy controlado. De niño fuiste abusado autoritariamente. Eso es, te digo, en cuanto a un joven, un niño, que hay uno ya como esposa. ¿Qué provocó ese daño en ti? ¿O ese rechazo hacia la autoridad? ¿Qué fue lo que lo provocó? También tu esposo, que también te abusó también autoritariamente. Un esposo controlador, un esposo mandón. Fuiste violentada también por la autoridad dentro de casa, ya como casada, por tu esposo. Muchas veces cuando pasa esto, cuando una mujer es violentada dentro de casa, una mujer casada, ella va a manifestarlo con las personas que están a su alrededor. Quizás con el esposo no lo pueda hacer, no pueda defenderse, pero lo va a hacer con las personas que están a su alrededor. Ya sea, como te decía, su jefe, el pastor, algo que representa la autoridad, ella lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque hubo un daño en ella que provocó esto. Entonces, como nos dice un dicho, no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Y también eso se ve mucho en el área donde nos movamos. Hay personas que se les manda hacer algo y fácilmente lo hacen, sin protestar, sin cuestionar, lo hacen. Y hay otras personas que no. Les dice uno, voy a hablar dentro de la iglesia, haga esto, no lo hacen. Fingen que van y que lo hacen, pero no. ¿Cuántas personas también
por este problema se buscan dificultades dentro del trabajo, porque no obedecen las órdenes que se les da. Y andan de un trabajo en otro, de un trabajo en otro, por ese problema. ¿En qué empresa van a querer una persona así, que no obedece? Que le dicen algo, lo mandan a hacer algo y no lo hace, o pelea porque lo mandan, rezonga porque lo mandan. Y en un trabajo así es. Te van a mandar, pero si en ti no hay un respeto hacia una autoridad, donde vayas vas a tener problemas. Donde estés, donde te relaciones, vas a tener problemas. Porque donde quiera que vayamos siempre va a haber una autoridad, siempre va a haber alguien arriba de nosotros, al que tenemos que obedecerle. Y esto es porque algo provocó ese daño. Y tú estás en contra de todo aquello que representa una autoridad. Llámese padre, llámese jefe, llámese maestro, llámese pastor, llámese esposo. Aún hasta podemos decir la madre. A muchos les cuesta trabajo eso. Y imponen su voluntad. Como te decía, no obedecen. Y entonces hay problemas por eso. ¿Y cómo te puedes dar cuenta? Hay características en las que uno se puede dar cuenta de una persona que está dañada, una persona que no reconoce autoridad, una persona que está en contra. Y es en enojo, cuestionan cuando se les manda a hacer algo, ellos cuestionan. ¿Pero por qué me manda a mí? ¿Pero por qué si hay otros no los manda a ellos? Discuten, son rencorosos, son vengativos, también mienten, se excusan, tienen arranques de agresividad, ejercen control sobre los demás, hay amargura en su corazón y hay resentimiento. Y cuando hay amargura y resentimiento en el corazón se manifiestan esas cosas. En que les dicen, por favor, haga esto y, ay no, ¿por qué se va a hacer así? Mejor yo lo hago de esta manera. Es que como usted me lo está diciendo que yo lo haga, pues no, yo así yo no sé hacerlo así. Yo mejor lo hago así, como a mí me lo enseñaron. Cuestionan la autoridad, cuestionan lo que se les está mandando a hacer. Quieren hacer las cosas a su manera. O la otra es que ellas quieren mandar. A donde ellas van, como tienen un problema para obedecer, tienen un problema con la autoridad. Ellas quieren mandar. Ellas quieren que las cosas se hagan como ellas quieren y no como se les está mandando a hacer. Y dijimos que también la autoridad, la sujeción, perdón, es un respeto. Y decía el apóstol Enríquez que aún una persona madura se nota cuando uno lo manda a hacer algo, de qué manera lo hace. Y en eso también se ve la madurez. En eso se ve también el corazón con que hace las cosas. Yo puedo fingir, a mí si me mandan a hacer algo, pero si yo tengo un daño contra la autoridad,
Yo voy a fingir que voy a hacer las cosas, o sea, yo voy a recibir lo que me están diciendo, vaya a hacer esto, ok, pero no lo voy a hacer. Me voy a excusar así como vimos aquí. Me voy a excusar, voy a mentir. Ah, sí, ya lo hice, pero no lo hice. Me voy a excusar. No puedo, no puedo, hacer lo que usted me dice ahorita porque tengo otras cosas que hacer. Entonces uno se excusa. O lo mandan a hacer algo y se enoja, se pone agresivo. Me ha tocado ver también esa clase de personas. Lo mandan a hacer algo y son groseros con su autoridad. Aún son personas que ejercen control sobre los demás. Entonces hay que ver las actitudes y hay que ver también esas características que hay de cuándo fue, en qué momento fue que empecé a tener problemas con esto para sujetarme a la autoridad delegada, a la autoridad de mis padres, a la autoridad de mi esposo. Y mira que cuando digo del esposo no te estoy diciendo que hay tú en todo obedezcas al pie de la letra o no puedes opinar o no puedes decir nada si estás de acuerdo o no estás de acuerdo en alguna cosa. Yo no estoy diciendo eso. Pero cuántas mujeres con cualquier cosita que les digan pelean, discuten. Yo pasé por eso. Yo pasé por ese problema, pero porque yo sufrí de niña abuso de autoridad. Entonces a mí me costaba trabajo sujetarme. Cuando estaba en el trabajo, igual, me mandaban a hacer algo y lo hacía, pero me daba coraje que me mandaran. Y yo tenía mucho más que problemas con una autoridad mujer, mi problema era con una autoridad hombre. Y a mí me da mucho coraje que un hombre a mí me diera órdenes, pero fue por lo mismo, por el mismo abuso de autoridad que yo pasé de niña. A mí me costaba mucho trabajo obedecer a una autoridad. Y aún dentro de mi matrimonio, pues igual, abuso de autoridad con mi esposo. Entonces yo llegaba a un trabajo y pues eso a mí me causaba problema. Me mandaban a hacer algo y yo hasta me peleaba yo con las personas. Recuerdo una vez que estaba trabajando en una tienda, era soltera todavía, y me mandaron a arreglar unos lockers. Y empecé a hacerlo, de mala gana lo empecé a hacer. Y fue otra vez esta persona, mi jefa de piso, y me fue a decir que así no, así como lo estaba haciendo, yo no lo hiciera, que tenía que hacerlo de la manera que ella me dijo. Y yo exploté y le dije, o sea, le eché pleito y boté el trabajo. Pero yo tenía un problema y no sabía yo cuál era ese problema. Igual en la iglesia, tuve problemas con un pastor, precisamente también por eso. Y yo decía, ay no, pues es que ese pastor es abusivo, ¿por qué no manda a los demás? ¿Por qué nada más conmigo? Entonces yo tuve también problemas con eso. Y cuando a mí bueno, en una prédica nos hablaron sobre la sujeción, ahí me di cuenta de dónde venía ese problema. Tenía yo mucho coraje, mucho coraje.
mucho resentimiento hacia la autoridad, todo lo que representaba una autoridad. Y tuve que ser ministrada, tuve que ser sanada en esa área para poder sujetarme, para poder también obedecer a mi esposo y también a mi pastor. Porque me decía algo mi esposo también y yo quería mandar. Yo también decía, ¿por qué me mandas? ¿Por qué me vas a mandar tú? Y eso a mí me provocaba problemas. Tenía yo problemas tanto en mi casa como también en la iglesia, porque pues ya el pastor me veía mal. Y yo hasta decía, lo hace a propósito porque sabe que me molesta. Pero es por el mismo problema que uno trae. Entonces, pues hay que identificar por qué nos causa problemas el sujetarnos. Como te decía, ya sea al esposo, ya sea a tus padres, ya sea al pastor. Porque tenemos mandamientos en la palabra de Dios que nos dice que nos sujetemos a los jóvenes, que se sujeten a los papás, a los que trabajan, que sean obedientes con sus amos, que no sean respondones. Y a nosotras también como esposas, que nos sujetemos a nuestro esposo. Al esposo también le da órdenes. Y te digo, es un problema. Pensamos que cuando se nos manda, ay, es porque están abusando de nosotros. Amén. Y vamos a ver el versículo que te decía como esposa. Si eres casada y tienes problemas de sujeción en tu matrimonio y ves que hay problemas y no sabes por qué, o por qué peleas mucho con tu esposo, o alguna vez tu esposo te ha dicho, no, es que yo te digo las cosas y no obedeces, no me haces caso. O sea, no es que te sientas una esclava, pero debemos de sujetarnos, porque Él es nuestra autoridad. Y dice en 1 de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces también es un mandamiento el estar sujetas. Y aquí nos dice, aquí no está diciendo sométase, aquí está diciendo estad sujetas a vuestros maridos. ¿Y qué dijimos que era la sujeción? Era un reconocimiento, el que yo reconozco mi autoridad. Pero mientras yo no la reconozco hay un problema. Y dijimos también que es sin cuestionar. Te sujetas por obediencia, primeramente a Dios. Y también porque tú reconoces que tu esposo es una autoridad sobre ti, que Dios puso. No se puso él, Dios lo puso. Si no eres casada, pues tu papá. Si ya eres cristiana, también es tu pastor. Autoridades que el Señor ha puesto sobre ti. Amén. Y aquí lo vemos que también en eso, en la sujeción va también el testimonio, porque aquí está diciendo, aquí en 1 de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. La importancia, es muy importante esto, porque sabemos que también a través de la sujeción hay bendición, a través de la obediencia hay bendición. Y el resultado de obedecer a tu esposo es esto, si tu esposo no es convertido, el resultado de tu obediencia es que tu esposo va a creer a la palabra por tu conducta.
Amén. Y también cuando hay problemas de sujeción, ¿quién es la que quiere mandar? La mujer es la que quiere mandar a su esposo. La mujer quiere que el marido haga lo que ella dice. Y Dios no nos puso a nosotros a mandar, sino a sujetarnos. Y como te decía, hay sus excepciones. Hay sus excepciones para sujetarte. Cuando tu esposo a lo mejor quiere a hacer que tú lo obedezcas en cosas que no debes, como ya como cristiana, hacer, pero él quiere que la hagas, a lo mejor que vaya, lo acompañes en una fiesta, andes tomando, o hacer cosas que como cristiana no debes de hacer. Ahí hay luz para que nosotras no obedezcamos a nuestro esposo. Si lo que él quiere que nosotros hagamos va contra los lineamientos de la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver en Colosenses 3:18, que dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Estad sujetas a vuestros maridos en lo que conviene al Señor. Entonces yo ahí veo, bueno, mi esposo quiere que haga esto, pero esto va en contra de la palabra de Dios, va en contra de lo que el Señor me manda. Entonces ahí sí tengo permiso para desobedecer eso que me está diciendo. Pero si no es así, yo debo de obedecer. ¿Por qué? Porque es un principio que el Señor nos está mandando. Ahora la segunda causa. ¿Qué otra causa puede ser también? Por lo cual no nos sujetamos. Y es porque aún de chiquita nos dejaron hacer lo que nosotros quisiéramos. No nos pusieron límites. Todo lo que queríamos nos los daban, todo lo que queríamos, nuestros papás aún se sujetaban a nosotros. Ellos hacían nuestra voluntad. Y nosotros crecimos con eso. Nosotros éramos las que hacíamos nuestro berrinche y ya los papás obedecían. Los papás hacían lo que la niña quería. Entonces, esa también es otra causa por la cual uno no se sujeta. Amén. Y dice en Proverbios 29:15, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. En Proverbios 29:15. Y también esto lo hemos visto. Cuando hay niños que no son disciplinados, ¿cómo se comportan? No les puedes decir nada porque hacen igual su berrinche, o son groseros, respondones. Y como dice, son vergüenza de la madre. ¿Por qué? Porque uno es la que educa a los hijos. Y cuando vamos a alguna parte y tienen este comportamiento, ¿qué piensan de uno? Y eso causa vergüenza. Entonces, el segundo problema es este. No se sujetan, hacen berrinche. Otras características de niños así o de personas así, que no se les corrigió, que no se les disciplinó de pequeños, también muestran ese rechazo hacia la autoridad porque pues ellos nunca se sujetaron a nadie, no se les enseñó a obedecer. Entonces sus características son que son caprichosos o caprichosas, berrinchudas, discuten,
quieren ser el centro de atención y que se haga lo que ellos quieren. Son chantajistas. Y si no hace uno lo que ellas quieren, dicen, es porque le caigo mal o no me quieren. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Dentro de la iglesia o dentro de casa. Lo mandan a hacer algo y, ay no, es que a mí me manda porque yo le caigo mal. Por eso a mí nada más me manda. Y si es en casa, la mandan a hacer algo que dice, ay, tú no me quieres, quieres más a mi hermano o quieres más a fulano porque a él no le dices nada, nada más a mí. Entonces vimos, son chantajistas. Y debemos de estar al pendiente también con esas reacciones en nuestros hijos. El reconocer que hay un problema. Estas personas, como te decía, cuando hay problemas de abuso de autoridad y aún esta segunda causa, hay otras causas, pero yo quise nada más tomar estas dos. Esta segunda causa de que a los niños desde pequeños no se les disciplina y les hace uno su santa voluntad. Aquí dice, no reconocen que tienen un problema. No reconocen que tienen un problema, que tienen que ser sanados en las dos partes. Cuando hay un abuso o cuando se les deja hacer lo que quieren y crecen así, haciendo su santa voluntad. Y estas personas también van a tener problemas donde quiera que ellos vayan. Porque ellos van a querer mandar, ellos van a, como vimos, van a querer ser el centro de atención, que ellos se les haga, ellos van a querer mandar. Y si no, van a ser chantajistas, groseros, berrinchudos, caprichosos, por todo van a discutir. Entonces son cosas que se deben de atender. Son problemas que deben de ser atendidos. Y ya como cristianos que somos, el identificar, ¿por qué me cuesta trabajo? Tengo un problema. Amén. Y Dios pide obediencia, pide que nos sujetemos a nuestras autoridades, como vimos a los padres, al esposo, a los jefes y a los pastores. Y si no es así, pues busquemos ayuda. Hablemos con el pastor, puedes decir, pero ¿cómo puedo recibir ayuda sobre esto? Habla con tu pastor. Él va a orar por ti, identifiquen cuál es el problema para que haya una sanidad. Como vimos también, la sujeción es un principio establecido por Dios. La sujeción de la mujer no es dejar de pensar, opinar, proponer o platicar. Es indispensable que dentro del matrimonio pueda dar sus puntos de vista y ser la ayuda idónea que el hombre necesita. O sea, el sujetarse no es que tú dejes de pensar, de opinar, de proponer, de platicar. Pero una cosa es que tú des tus puntos, tú des tu opinión, tú digas, no, pues es que a mí me gustaría que fuera así o sería mejor de esta manera, a que yo quiera imponer. Ahí es la gran diferencia. El que yo no estoy dando mi punto de vista, yo no estoy dando mi opinión, yo estoy queriendo imponer lo que yo quiero que se haga. No, yo quiero que se haga así. Es que así como yo te estoy diciendo, así debe de ser porque es mejor a como tú me lo estás diciendo. Yo ya no estoy dando mi opinión. Yo ahí ya estoy imponiendo que se haga mi voluntad. Y no. ¿Sí se entiende? Amén. No debemos de ser así. Y si tenemos estos problemas, ya los estamos identificando, o tú te preguntabas, ¿por qué yo tengo este carácter?
¿Por qué soy enojona? ¿Por qué por todo grito? ¿Por qué por todo hago conflicto? Es que hay un problema en tu alma, hay un problema en tu corazón. Un área está dañada, un área se dañó por la autoridad abusiva, por el abuso que tú sufriste de autoridad. Entonces, si ya lo identificaste, mira, qué bueno, pero no nomás te quedes con eso. Acércate a tu pastor, acércate a su esposa, que te ministren. Amén. Y un ejemplo de esto podemos verlo como esposas en Esther 1, 10, 12 al 19, que habla ahí de Basti. Basti era esposa, Basti era reina. ¿Y por qué perdió sus derechos como reina? ¿Por qué fue desechada como reina? Por desobedecer una orden que su esposo le dio. Ella pasó por alto la autoridad. Que ahí también podríamos hablar de otras cosas, pero yo lo que quiero ahorita exponer es eso, la acción de Basti, el que fue llamada ante la presencia del rey y ella se negó, no quiso ir, y por no obedecer ella fue desechada como reina. Trajeron otra persona en su lugar. Entonces, con nosotros no seamos desechadas, no digo por tu esposo, sino por Dios, porque dijimos que la sujeción es un principio de Dios. Entonces, que no seamos desechadas por ser necias, por ser desobedientes. Y si tenemos este problema de sujeción, de obediencia, pues hay que buscar ayuda. ¿Para qué? Para que seamos sanadas y entonces podamos sujetarnos. No someternos, sujetarnos. Que como te decía, la sujeción y el sometimiento son dos cosas diferentes, pero que llevan a un mismo fin, que es la obediencia. La sujeción es cuando yo reconozco mi autoridad y yo me sujeto por amor, por obediencia a Dios. Y en el sometimiento no. Yo obedezco, pero por no tener un problema, como te decía yo el ejemplo del trabajo. Yo me someto, pero para que no me corran del trabajo. Yo me someto, pero para no tener problemas con mi papá. Pero ¿con qué corazón lo estoy haciendo? He ahí la importancia. Amén. Pues hermanas, este fue nuestro tema. Este fue nuestro tema de hoy, mujeres con problemas de sujeción. Entonces, si tú identificaste que tienes un problema, busca ayuda. ¿Para qué? Para que pues no te amargues por tener una autoridad sobre ti. Y cuando te manden a hacer algo, tú lo hagas de buena manera, lo hagas con gozo, lo hagas con alegría. Amén. Pues vamos a orar para ser despedidas. Amén. Bendito Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo, Señor, mi Dios, nos acercamos nuevamente delante de ti, dándote gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Padre Celestial, por lo que tú nos has hablado, Señor Padre, sobre, mi Dios, los problemas de sujetarnos, Señor Padre, a nuestras autoridades, Señor Padre Santo. Bendito Dios, sabemos que a través de estas enseñanzas, Señor, tú nos vas limpiando, Señor, tú nos vas, Señor, sanando, tú nos vas restaurando, Padre Celestial. Aún, Señor, por medio de estos estudios, tú nos enseñas, Señor, nuestras áreas que aún, Padre, necesitan ser sanadas, Señor Padre Celestial, mi Dios. Y Padre bendito, tú seas obrando, Señor Padre Santo, tú seas obrando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y aún perdónanos, Señor, por pasar por alto, Señor, mi Dios, tu palabra, Señor Padre Celestial, mi Dios, tu principio, Señor, de sujeción, Señor, de obediencia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y perdónanos, Padre Santo, si hemos sido, Señor Padre,
insujetas, Señor Padre Celestial. Perdónanos, Padre bendito, por ser desobedientes, Padre, en el nombre de Jesús, Señor Padre Santo. Y mi Dios, ayúdanos, Padre Celestial, a identificar, Señor Padre Celestial, qué fue lo que causó, Señor, ese daño en nosotras, Padre, que ahora nos cuesta trabajo, Señor, mi Dios, obedecer, sujetarnos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Y bendito Dios, tú seas ministrando nuestro corazón, tú seas ministrando nuestra alma, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, mi Dios. Te damos gracias en esta tarde, Señor y Padre, a ti te damos la honra y la gloria, Señor Jesucristo. Amén. Pues, hermanas, gracias por conectarte, gracias por acompañarnos y nos vemos precisamente la semana que entra, y que tengas una bonita tarde, una descansada noche, y comparte tú comparte la palabra. Si sabes de alguien que tiene problemas con esto, aun si son tus hijos, pues háblales sobre de esto, y aún tú seas, pues, poniéndote a cuentas con ellos. Si tú has abusado de tu autoridad, o ha habido en tu casa abuso de autoridad por parte de tu esposo, pues seas tú hablando, platicando sobre este tema, y pues habla con tu esposo, habla con tus hijos, aun si es con el pastor, pues también habla con él, para que él te ayude a sanar esta área. Amén. Pues nos vemos la próxima semana y que Dios te bendiga.